Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a compartir una clase sobre la temática del objeto A, ahora que tengo un ratito para grabar. Entonces, el objeto A, también denominado petit A, es sin duda uno de los conceptos más originales y complejos de la teoría de Jacques Lacan. Su importancia radica en que permite articular el deseo, la pulsión y la falta estructural del sujeto, así como también permite pensar más allá de una concepción adaptativa o de un objeto real de la realidad. Desde sus primeras elaboraciones en los años 50 hasta su formalización en los seminarios de los años 60, Lacan plantea el objeto A como aquello que se encuentra en otra realidad, no en la realidad psíquica, sino como un resto, una pérdida, y además es causa del deseo. Es decir, que en esa época Lacan estaba de alguna manera revisando, profundizando ciertas postulaciones freudianas sobre el objeto perdido, sobre la cosa interdicta, sobre esta cosa, la cosa, que se busca de alguna manera repetidamente. En este sentido, el objeto A es tan fundamental porque es el objeto del psicoanálisis. Un objeto que está extraviado, que está en falta, un objeto que va adquiriendo un estatuto de verdad a partir de su ausencia. Me gustaría decir tres cuestiones. El objeto A es un objeto inaccesible, irrepresentable y no especularizable. De ahí que Lacan lo nombra como una letra A. Es una notación gráfica, una notación algebraica, ¿no? Que indica justamente que esta letra nombra esa imposibilidad de mencionar esa falta y también el goce que se desprende de esta misma letra. Entonces, vamos. El objeto A no es un objeto concreto, no es un objeto de la naturaleza. Se organiza a partir de una consistencia lógica. Y esta consistencia lógica es fundamental por su propiedad de ausencia, su capital de vacío y su función de causa. La naturaleza del objeto A se podría decir que se localiza en la nada, una nada fundamental que causa el deseo y que lo pone en movimiento. De esta nada se localizan entonces algunos indicios como una estela en la mar sobre la cosa, sobre el dasdín, que es el objeto interdicto del incesto. Por otra parte, para el sujeto, este objeto A no es el objeto del deseo, sino aquel que lo causa, ya que un sujeto no sabe exactamente lo que busca. Entonces, para Lacan, el verdadero objeto es aquel que se coloca detrás del sujeto, provocando el deseo. Entonces, este petit A, no está a la vista ni al alcance de la mano, sino que se ubica detrás del sujeto, como estaba diciendo, promoviendo su deseo inconsciente. Entonces, el petit A nuevamente
es el verdadero objeto del deseo. Nunca, nunca es aquel al que se apunta, porque uno desea y siempre desea otra cosa. Entonces, eso como para comenzar a pensar este objeto tan fundamental. Los inicios del concepto es que inicia, ¿no?, de una manera intentando dar cuenta o metaforizar una falta. Entonces, digamos que el objeto A en Lacan surge a partir de, como estaba diciendo, de una reelaboración freudiana sobre el objeto perdido. Freud había planteado, acuérdense, que el deseo se constituye sobre la pérdida de un objeto primario. ¿A qué le llamaba Freud el objeto primario? Bueno, a la madre, al pecho, en esa dialéctica de satisfacción y frustración. Lacan, retomando esta línea, entonces introduce que lo esencial no es el objeto mismo, sino la falta estructural que el lenguaje inaugura en el sujeto. En el seminario 4 de Lacan, la relación de objeto, que es de 1956-1957, Lacan explora cómo la relación con el objeto está siempre mediada por la castración y el significante. Y en este momento, donde se empieza a perfilar la noción de un objeto que no se confunde con ningún objeto empírico, sino que se presenta y se representa como aquello que falta en el campo del otro. Ahora la reformulación o la formalización del objeto A es un paso decisivo que Lacan da en el seminario 10 de la angustia de 1963. Allí Lacan introduce explícitamente el concepto de objeto A y lo articula con la angustia. Señala que la angustia no es sin objeto, pero que ese objeto no es el que se piensa en la realidad, sino que es el objeto A, que es un resto de la operación de la constitución subjetiva. El objeto A, entonces, es el plus de goce, aquello que queda como resto de la entrada del sujeto en el registro de lo simbólico. No es un objeto perdido en el pasado, sino estructuralmente imposible de recuperar y por eso mismo motor del deseo. En el seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, 1964, estamos acá, Lacan define con claridad que el objeto A no es el objeto del deseo, sino que es causa del deseo. Esa causa se localiza ¿dónde? En las zonas erógenas nombradas por Freud, que describió Freud: el pecho, las heces, la mirada, la voz. Estos fragmentos corporales se constituyen como objetos parciales que enmarcan la función del objeto A. El objeto A y sus variantes, ¿no? El objeto A se manifiesta, digo yo, en la clínica de diversas formas, en cada una de las estructuras. A ver, por ejemplo, en la neurosis el objeto A aparece como aquello que el sujeto fantasmáticamente busca en el otro. El neurótico suele sostener la ficción de que podría encontrar un objeto que satisfaga su deseo, pero tropieza con la imposibilidad estructural. Eso en la neurosis. En la perversión, el objeto A está en el centro
de la puesta en escena fantasmática. El perverso no se identifica con el objeto de deseo, sino que se ofrece a ocupar el lugar del objeto A para el otro. Y en la psicosis, la relación con el objeto, con este objeto A, se altera radicalmente, ya que la forclusión del nombre del Padre desarticula la función de la falta. El objeto puede aparecer en lo real de manera intrusivamente, sin mediación simbólica. Por otra parte, Lacan formula que la estructura fantasmática, la estructura del fantasma, el fantasma, sostiene al sujeto frente al deseo del otro y el objeto A ocupa allí el lugar de la causa. No se trata de lo que el sujeto desea, sino de aquello desde donde desea. Muy bien, con esto que vengo diciendo, que es una mera forma de resumir algo que es muy abundante y complejo, podría decir que en esta clínica contemporánea la introducción del objeto A permite pensar justamente la praxis en términos de la función de la falta y no de la adaptación del sujeto a objetos reales, empíricos. En la actualidad, en estos tiempos, digo yo, que proliferan ofertas de objetos de consumo por todas partes que prometen una satisfacción plena, la enseñanza sobre el objeto A mantiene toda su vigencia. Recuerda que ningún objeto puede suturar la falta estructural que constituye al sujeto. Esto es todo por hoy. Espero sus comentarios, sus preguntas para hacer conversación. Gracias, chao.